Bienvenido, viajero. Esta es la última travesía que realizarás para llegar a tu destino en la mansión del silencio eterno, para purificar tu esencia misma y convertirte en parte de todo cuanto existe en el universo y alcanzar el descanso eterno que tanto anhelas. Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía, y hay aquí cosas que debes aprender. Ve. Mira, Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste, y las vidas se apagan por millares al azar. Las altas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Míralas arder. Son de distintas eras. Cada una es única. Duran más o menos según la materia que alimenta la flama. Como ha quedado asentado anteriormente, a diferencia de los 4 paraísos de la mitología mexica, a los que las almas de los difuntos llegaban por haber fallecido bajo circunstancias muy específicas, a este quinto destino eterno llegaban las almas de los fallecidos por muerte natural, sin ninguna causa en específico. Aún se debate el tema entre los investigadores sobre si los mexicas, según su cosmogonía, creían que al Mictlán también llegaban las almas de las personas sacrificadas, aunque se piensa que de acuerdo a su cosmovisión ancestral, bien pudieron haber creído que las almas de estas personas entraban directamente al paraíso del sol. Según la cosmovisión mexica, el Mictlán era el mundo de los muertos, el cual se encontraba con dirección hacia el norte, debajo de Tlalticpac la tierra. Se dividía en 9 regiones que el difunto debía atravesar durante un lapso de 4 años hasta lograr llegar ante el gran Mictlantecutli, dios mexica de la muerte, y su esposa, la guardiana de los huesos y de los recuerdos Mictecacihuatl. Asimismo, los mexicas tenían por costumbre sepultar a sus fallecidos de causas naturales envueltos en un petate junto con un perro xoloitzcuintle, y algunas cosas como joyería diversa, ya fuera de conchas marinas, caracoles de mar o jade, en el caso de los nobles, para ofrecerlo a los dioses regentes de cada plano del Mictlán, para que le permitieran al difunto continuar con su camino sin mayor restricción. De igual forma, se le ponía una ofrenda con comida y bebida en la fecha en que había fallecido durante los 4 años que de acuerdo a su cosmogonía duraba la travesía del difunto hasta llegar al último plano del Mictlán. A continuación iniciaremos el viaje para conocer sus 9 regiones y quiénes eran los dioses regentes que habitaban en cada uno de ellos. Itzcuintlan, lugar donde habita el perro. Era la primera región del Mictlán a la que llegaba el difunto. A partir de aquí todo se tornaba en oscuridad, por lo que debía ser tenaz y perseverante para lograr llegar hasta el final de la travesía. Se trataba de la región en que se encontraba el río sagrado Apanohualoyan, el cual era profundo y caudaloso, y estaba regida por el señor Xolotl, gemelo sagrado de Quetzalcóatl y dios de la estrella del ocaso. Para lograr cruzarlo, el difunto necesitaría la ayuda de uno de los hijos del señor Xolotl, es decir, un fiel perro xoloitzcuintle, quien le ayudaría a cruzar hacia el otro lado del río, puesto que el difunto habría sido su amo. Es por ello que en vida, más le valiera al dueño tratar con cariño y respeto, y alimentar bien a estos animales, con la finalidad de que le ayudasen a cruzar el río sagrado, ya que si los hacían sufrir en la tierra, llegado este momento después de morir, el perro simplemente se negaría a ayudar al difunto a cruzar el río sagrado, dejándolo varado por toda la eternidad en los desolados páramos del Itzcuintlán, vagando como un alma sin descanso, y condenado a que su voz se convirtiera en viento que nadie escucha. Además, si el difunto no era digno de ser ayudado por el xoloitzcuintle e intentaba cruzar el río sagrado por sí mismo, correría el riesgo de ser arrastrado por sus caudalosas aguas o peor aún, a hundirse y quedar atrapado en las profundidades eternamente. Tepectli, Monamictlán, lugar de las montañas en eterna colisión. Una vez que se hubiera demostrado que el difunto era digno de ser ayudado por su fiel perro xoloitzcuintle, y podía cruzar el río sagrado, continuaba entonces con su viaje llegando a la segunda región del Mictlán, el cual era descrito como 2 montañas rocosas que se movían chocando entre ellas, una y otra vez de forma perpetua. El difunto debía cruzar por en medio de ellas con gran cautela, esperando el momento propicio para hacerlo mientras comenzaban a separarse la una de la otra.
Pero, si llegaba a tropezar dentro de la gran zanja que quedaba al descubierto mientras estaban separadas ambas montañas, correría el riesgo de quedar atrapado y ser triturado por las montañas eternamente. Esta región era gobernada por el dios Tepeyollotl, señor de las montañas y de los terremotos, y era su primera residencia dentro del Mictlán. Ixtepet, la gran montaña de navajas de obsidiana. Tras superar las violentas montañas en eterna colisión, el difunto llegaba a la tercera región del Mictlán, descrita como un sendero escarpado que atravesaba una cadena de montañas recubiertas de salientes de obsidiana a manera de filosas navajas. Contaba con innumerables lugares por los cuales el difunto tenía que incluso escalar, provocando con ello que se desgarrara poco a poco su ropa, su piel y su carne, hasta que eventualmente iban quedando al descubierto sus huesos. Esta región era la residencia del gran Ixtlacolirqui, dios de la obsidiana, quien, de acuerdo a la mitología mexica, fue condenado a morar en ella estando completamente ciego como castigo por haber intentado destruir al sol. Itzehecayán, región de las nieves eternas. Después de atravesar la serranía de Obsidiana, el difunto se encontraba ahora en la gran cuarta región del Mictlán. Se trataba de una nueva cadena montañosa con senderos no menos inaccesibles que los de la montaña de Obsidiana. Este desolado lugar siempre se encontraba cubierto de nieve, y solo se escuchaba el aullido de las eternas ventiscas heladas que soplaban de forma inclemente, mientras el difunto luchaba por avanzar con suma dificultad entre los riscos, con heridas aún abiertas por causa de la obsidiana y tiritando de frío a causa de los últimos resquicios que aún le quedaban de lo que fue su naturaleza humana. El difunto con facilidad podía perder la orientación a causa de la poca visibilidad en medio de la intensa y copiosa tormenta de nieve, por lo cual corría el riesgo de caminar en círculos, y dependería de su astucia completamente el poder orientarse para recuperar el rumbo. Esta, así como la siguiente quinta región, eran la residencia de Mictlecayot, dios del viento del norte, quien era el encargado de traer el invierno desde su helado mundo a la tierra cada año, al terminar la época de cosecha. Pancuetlacaloyan, donde los muertos flotan como bandera. Al dejar atrás los senderos de nieve eterna, el difunto llegaba a esta nueva región, la cual se trataba de un inmenso desierto en el que no existía la fuerza de gravedad, por lo que apenas al llegar aquí, el difunto comenzaba a flotar en el aire. Por si no fuera suficiente con la ausencia de gravedad, en este lugar soplaban violentos vendavales que lo arrastraban de un lado hacia otro sin rumbo fijo, como si se tratase de una bandera. Estos vientos eran tan traicioneros que muchas veces cuando un muerto estaba a punto de alcanzar el otro extremo del desierto, era arrastrado nuevamente hasta el inicio del mismo. Así entonces, no le quedaba otra opción más que luchar con todas sus fuerzas para continuar hacia adelante hasta el día en que finalmente lograba salir del desierto. Este lugar era la segunda residencia de Mictlecayot, dios del viento del norte. Temiminaloyan, lugar de las flechas perdidas. Tras superar el desierto de los violentos vendavales con desesperados esfuerzos, el difunto hacía su arribo al Temiminaloyan, sexta región del Mictlán. Se describía como un extenso valle aparentemente libre de obstáculos. Pero al llegar aquí, el difunto tenía que mantenerse alerta y mirando siempre hacia el frente, pues en esta región podría ser atravesado por una sorpresiva lluvia de flechas que caían desde arriba, e igualmente podrían llegar desde el frente y por ambos flancos. Por ello, además de estar alerta en todo momento, el difunto debía saber cuándo correr velozmente si observaba venir un inminente ataque de ellas. Se dice que estas flechas son todas aquellas que fueron disparadas en batalla en la tierra, y que nunca acertaron ningún blanco. Asimismo se decía que eran manos invisibles las que las disparaban sobre todos los que transitaban por esta región. Teyolocualoyan, lugar donde el corazón es devorado.
Dejando atrás el gran valle de la lluvia de flechas, el viajero espiritual se encontraba ahora en la séptima región del Mictlán. Se decía que el Teyolocualoyan era una especie de selva sombría muy espesa, habitada por fieros jaguares ocultos entre la maleza, cuyos gruñidos y rugidos se escuchaban por doquier, haciendo que el difunto se sintiera atemorizado a causa de los últimos rastros de humanidad que le quedaban todavía. Dicho temor no era para menos, pues los felinos salvajes siempre se encontraban hambrientos y esperando el momento oportuno para saltar de forma sorpresiva sobre el difunto incauto para abrirle el pecho y devorar su corazón. Seguidamente los jaguares aún hambrientos se disponían a roer los huesos del difunto eternamente, pero en ese instante se detenían si el viajero les ofrecía un regalo. Es por ello que los mexicas, al enterrar a sus muertos, acostumbraban a ponerles joyería, hecha de conchas y caracoles marinos, así como con joyería de jade y obsidiana en el caso de un difunto perteneciente a la nobleza. Se pensaba que al ofrendar un regalo valioso, el dios Tepeyolot se sentía complacido y ordenaba a sus hijos dejar al difunto continuar con su trayecto, ya que esta región era su segunda residencia dentro del Mictlán. Itzmictlán Apochcalolcan. El descenso por el río sagrado. Luego de ser despojado de su corazón y haber ofrendado hermosas joyas al dios Tepeyolot y a sus hijos, el difunto llegaba a la penúltima región del Mictlán, volviendo a encontrarse ante el gran río sagrado Apanohualoyan, el mismo que tuvo que cruzar al principio de su travesía con la ayuda de su fiel compañero en vida, el Xoloitzcuintle. Pero a diferencia del Ixthuintlán, el difunto tenía que arrojarse para nadar por las caudalosas aguas, completamente solo, con dirección hacia la desembocadura del río, rumbo al gran valle de los 9 lagos de la conciencia. Sin embargo, la turbulenta corriente era el menor de los peligros para el viajero, ya que, oculta en las oscuras profundidades del río sagrado, habitaba la gran iguana gigante Xochitonal, quien se encargaba de devorar las almas de los difuntos más incautos, aprovechando el descuido en que caían por luchar con las corrientes violentas del río sin advertir su monstruosa presencia, terminando en su estómago por toda la eternidad e impidiéndoles finalizar el trayecto hacia la región final del Mictlán. Por esta razón, solo los más fuertes, tenaces y astutos eran los únicos que lograban burlar al monstruo para llegar a la desembocadura del río y encontrar el valle de los 9 lagos de la conciencia. Mictlán, el valle final de los 9 lagos y la residencia de los señores del mundo de los muertos. Si el difunto fue capaz de burlar a la monstruosa bestia de las profundidades del río sagrado, y tras haber alcanzado la desembocadura del mismo, finalmente entraba al gran valle de los 9 lagos de la conciencia, los cuales debía cruzar uno a uno. Su peligrosa y extenuante travesía por el inframundo estaba a punto de llegar a su final, pero no sin antes sortear estos últimos 9 cuerpos de agua, cada uno de los cuales representaban sentimientos, emociones y aprendizajes con los cuales el difunto debía purificar su tonali, es decir su alma, para lograr ser digno de estar ante la presencia de los señores del mundo de los muertos, Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Estos lagos de conciencia se volverían un espejo de todas y cada una de las emociones y conductas que el difunto llevó en vida, por lo que sería capaz de cruzar cada uno de ellos como si de simples charcos de agua se tratasen, siempre y cuando estuviera dispuesto a desprenderse de toda emoción negativa que tuvo en vida. En caso contrario, al entrar en cualquiera de estos últimos 9 lagos, se volverían tan o más profundos que el mismo río Apanohualoyan, según la emoción o instinto que cada uno representaba, y correría el riesgo de quedar atrapado el tiempo que fuera necesario, incluso quedar atrapado eternamente hasta en tanto no se librara de esas emociones negativas, y así poder continuar al siguiente. Por si ello no fuera suficiente, al entrar en este lugar, una espesa niebla comenzaba a rodear al difunto, limitando su vista no más allá de su propia nariz. Así entonces, los 4 primeros lagos de este lugar representaban emociones o acciones que atan el tonali a la existencia humana.
El primer lago simbolizaba el instinto y la lucha constante por sobrevivir cada día de forma cotidiana, sin importar si era un noble, un sacerdote, un guerrero o un simple plebeyo o esclavo. El segundo lago tenía como significado todas aquellas acciones que el difunto realizó de forma impulsiva o insensata, sin reflexionar en las consecuencias de su conducta ni en aquellos a quienes perjudicó. El tercer lago representaba todos aquellos deseos egoístas, mundanos, materiales y frivolidades que le causaron frustración o insatisfacción al difunto por nunca poder cumplir tales caprichos. El cuarto lago le mostraba al difunto en sus aguas, nítidas imágenes de todas aquellas personas importantes que siempre estuvieron para apoyarlo a lo largo de su vida, y con quienes fue ingrato al darles poca o ninguna importancia a pesar de que siempre quisieron lo mejor para él. Sería en este cuarto lago donde el gran despertar de conciencia del difunto comenzaría a brillar dentro de sí mismo para lograr diferenciar cuáles fueron sus aciertos y cuáles fueron sus errores. En el quinto lago, habiendo despertado la chispa de su conciencia, el difunto lograría alcanzar el equilibrio interno para balancearlo con el equilibrio del cosmos, al que alguna vez estuvo conectado antes de nacer. En el sexto lago se revelaba al difunto la importancia de la solidaridad desinteresada entre los humanos, pues de nada servía alcanzar objetivos o logros de forma egoísta y vacía, sin mostrarles a sus semejantes cuál era el camino para que también pudieran alcanzar su propia autosuperación. En el séptimo lago, el difunto comprendía que lo único constante en la vida son los cambios, que nada se mantiene estático para siempre y que dichos cambios tenían el propósito de que lograra desarrollarse tanto en experiencia como en conocimiento, y así ser útil a sus semejantes, por lo cual debía fluir con el destino y nunca contra él. En el octavo lago, el difunto lograba descifrar el significado y propósito que tuvo su vida en la tierra, y así en el noveno y último lago, habiendo despertado por completo su propia luz interior, el viajero lograba conectarse de nuevo con el gran cosmos, y se encontraba listo para formar parte, y ser una sola entidad con todo cuanto existe en él. Era en ese momento, cuando la espesa niebla comenzaba a disiparse, y el difunto se daba cuenta de que se encontraba frente a la gran mansión del silencio eterno, residencia de los señores del mundo de los muertos, a la cual ingresaba para encontrarse con ellos. Así entonces, al llegar el difunto con su tonali purificado y libre de toda carga humana, hacían su aparición en ese momento el gran Tlatoani del mundo de los muertos, Mictlantecutli, junto con su esposa, la guardiana de los huesos y de los recuerdos Mictecacihuatl, y así, sentados en su trono y a una sola voz, ambos le decían al difunto las siguientes palabras. Con tu largo viaje han terminado todas tus penas. Vete pues, mortal, a dormir tu sueño eterno. Momento en el cual, el difunto, agradecido por haber alcanzado el tan anhelado descanso eterno, permitía que su tonali, su esencia, su alma, fuera asimilada por Mictlantecutli, disolviéndose en la región donde el misterio es tan incomprensible que no existen palabras en ningún idioma para describir la paz y la plenitud que se alcanzan al formar parte de todo cuanto existe. Asimismo, sus huesos y sus recuerdos eran entregados a la gran guardiana Mictecacihuatl para que fueran resguardados por ella por toda la eternidad. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Este era el fin de la larga travesía mística que, de acuerdo a la cosmogonía prehispánica, realizaban todos aquellos que habían fallecido por causas naturales, sin importar su edad, su condición social y siempre y cuando no hubieran fallecido por causa de enfermedades que eran consideradas de origen divino. Este es el fin del gran viaje misterioso que nuestros seres queridos que se han adelantado, han iniciado y han concluido, el cual es la creencia ancestral de donde surgió la fiesta sagrada del rey Micailhuitl, o la gran fiesta de los muertos que conmemoramos cada año en honor de aquellos que físicamente ya no están con nosotros, pero que se han convertido en uno con el universo, que siguen vivos a través de los gratos recuerdos que tenemos de ellos, y de las valiosas enseñanzas que nos dejaron para ser mejores personas, hasta el día en que, finalmente, el destino haya de reunirnos nuevamente. Nunca muero.